Hola y bienvenidos todos a Mujer Real, el blog. Ya no un café, sino una buena conversación. Yo creo que hoy yo estoy viviendo mi momento estelar y me estoy convirtiendo en esa mujer que yo quiero ser. Luego de una pausa de casi 2 años, regresó al blog hoy con una entrevista que voy a denominar una entrevista dirigida solo a los valientes, aquellos que van a trabajar de hoy en adelante con el tiempo, van a ser capaces de no procrastinar más y buscar su felicidad. Y qué mejor que comenzar Mujer Real, esta nueva etapa, con una persona que ha hecho de las crisis una oportunidad. Y me place tener aquí conmigo a Luz María Doria, ay, amiga, autora del libro del arte de no quedarte con las ganas. Y yo no me quedé con las ganas. Ay, qué bueno, porque se me dio y esperando con fe, y aquí te tengo. Qué rico que podemos hablar. Qué bueno que vamos a hablar de este libro, que fue uno de los libros que utilizamos en el Book Club, para mi regreso también del Book Club, un grupo de mujeres amantes a la lectura. Y quiero que sepas que las moviste a cada una de ellas. Les sirvió. Les sirvió como te sirvió a ti misma, ¿no? Porque fue un libro de autoayuda. Te digo una cosa, este libro, yo he escrito 4 libros. A los 4 yo me imagino, yo tengo una sola hija, pero yo me imagino que los hijos se quieren igual y yo los quiero igual. Pero tengo que reconocer que el arte de no quedarte con las ganas ha sido el libro que más me ha servido. Porque los otros libros son un poco biográficos. Yo decidí escribirlo durante la pandemia, porque no sé si, me imagino que te pasó igual. A mí lo que más me impresionó de la pandemia era el uso que le dábamos antes al tiempo. Y la incertidumbre de no saber qué hacer. Exactamente, y de pronto me quedé en mi casa, como nos quedamos todos, sin ir a la peluquería. Eso no existía. Sin ir al centro comercial, sin ir a almorzar con los amigos, sin ir al supermercado. En Miami, yo no sé si aquí en Puerto Rico hay un servicio que se llama Instacart, que tú compras por teléfono y te traen el mercado a la casa, y de pronto un día veo yo que dicen, usted se acaba de ahorrar 180 horas. Y yo pasaba 180 horas en el supermercado. Wow. Yo grito mucho, ¿verdad? Acá habían comenzado, pero quiero decirte que con la pandemia, los supermercados analizaron y reconfiguraron la entrega y los servicios. Y yo creo que eso fue una ventana de oportunidad. Una de las cosas que me llama la atención de tu libro, y era lo que decía la mayoría de la gente, todo el mundo decía, bueno, ahora me encerraron, yo voy a ser una nueva persona, yo voy a hacer ejercicio. Ahora cuando esto termine voy a tener una figura nueva. Porque antes no teníamos tiempo. Porque antes no tenía tiempo. Voy a recoger la casa, voy a diseñar todo lo que el tiempo, que era ese denominador común, ese señor tal vez alejado de nuestras vidas, que nos impedía todo, hacer. Pero, ¿qué pasó por la mente de Luz María cuando tuvo que aislarse en su misma casa? ¿Qué decidiste hacer? Yo me imagino tú encerrada en el cuarto y dijiste, ¿y ahora? Y te cuento lo que pasó. En ese momento todavía no había ni siquiera vacuna de COVID. No sabíamos nada. Creíamos que sabíamos, no sabíamos nada. Y en la empresa para la cual yo trabajo, una persona resultó positiva. Y fue la primera persona. Wow. Entonces, del Departamento de Recursos Humanos nos llamaron y nos dijeron que ella había dicho que ella había estado conmigo, porque aparte protegían la identidad de la persona. Después yo supe quién era, pero en aquel momento me dijeron, mira, una persona que dio positivo, acaba de dar positivo, dice que estuvo contigo esta mañana, así que tienes que aislarte. ¿Y qué pasó por tu mente? ¿Me voy a morir? Me voy a morir. Claro. Aparte no sabíamos nada. Yo llego a mi casa, llego directamente a mi cuarto, me encierro. Y me acuerdo que mi hija, que yo soy miedosa, mi hija es valiente, mi hija me llamó, me hizo FaceTime desde la cocina llorando. Y me dijo, mami, ¿qué va a pasar? Y le dije, no sé. Por primera vez yo que creo que me tengo toda la respuesta, le dije, no tengo la menor idea. Había que estar 14 días encerrado. Una cuarentena que todo el mundo sabe. 40 días, pero eran 15. Aprendimos un nuevo lenguaje. Y era rarísimo porque si no tenías síntomas, no te podías, por lo menos en Miami, no te podías hacer el test. Entonces yo llamaba a doctor Juan, que es un gran doctor amigo nuestro de aquí de Puerto Rico que vive en Miami, y Juan me decía, bueno, nada, hay que esperar. Entonces, lo que más me sorprendió a mí de esos 14 días, yo seguí trabajando, yo seguí haciendo todo mi mismo trabajo, pero esos 14 días
en los cuales pues, no veía ni a mi esposo, ni a mi hija, ni a nadie de mi familia, porque de verdad que lo hice a conciencia y quería ser obediente y responsable, y me encerré y me ponían la comida en la puerta. En esos 14 días yo empecé a darme cuenta, me empecé a desprender de muchas cosas. Y te voy a dar el ejemplo más superficial. Yo soy adicta a las carteras. Y yo miraba mi closet y decía, ¿y ahora para qué las tengo? ¿Para qué tengo carteras si no puedo salir? Anillos. Yo decía, pero ¿por qué comprar tanta cosa? Empecé a analizar el uso que le daba el tiempo. Ya después que pasó la cuarentena, que gracias a Dios no me dio COVID en esa oportunidad, me ha dado 2 veces, pero no en aquella oportunidad, que no estaba vacunada, me empecé a dar cuenta de todo el tiempo que yo no usaba y que luego le echaba la culpa y lo usaba como excusa para no haber hecho algo. Es que no he podido porque no tengo tiempo. Porque además me puse a pensar que esa excusa te da como estatus. Soy muy ocupada, no tengo tiempo. Y esa excusa es mentira. Entonces, la diferencia entre el antes y después de Luz María Doria con ese libro es que antes de escribirlo, para mí el tiempo era mi enemigo. Era algo con el que yo luchaba todo el tiempo. Porque además soy productora de un show de la mañana, me levanto muy temprano, por la diferencia horaria en Estados Unidos de la costa oeste con la este son 3 horas, entonces a lo mejor a las 4 de la tarde yo puedo tener un meeting que allá son las 1 de la tarde, cuando ya llevo 12 horas despierta. Claro, y ese manejo de tiempo, exacto, tú dices, Dios mío, no me dio el día. Exacto, entonces digo, bueno, no, mañana lo hago, pasado mañana. ¿Qué pasó? Al final del libro, si te diste cuenta, le escribí una carta al tiempo. Sí, eso lo tengo. Y me ayudó mucho y siempre le aconsejo a toda la gente que alrededor mío, escríbele al tiempo. Siéntate con el tiempo y háblale. Y háblale. Tú agarraste ese miedo y lo sentaste a tu lado. Exactamente. Y dijiste, voy a hablar contigo. Pero el libro se nutre de muchas llamadas y entrevistas a amigos y gente que habías conocido a lo largo de tu carrera. O sea, que usaste esa trayectoria. Claro. Tengo aquí, por ejemplo, el relato de Javier Mesa, que es el VP de Coca-Cola, que dice muy puntualmente, tengo muchos miedos. En particular, todos tenemos el mismo número de horas y la productividad depende de la energía que tú tengas y cómo la renuevas. Exactamente. Siempre tenemos, tú que eres productora, tu vida se rige por un rundown, siempre con el tiempo. A la hora tal, sucede esto, abre cámara, luces, das todas las instrucciones. Pero yo digo que ese tiempo del COVID nos puso en igualdad de condiciones. A todos. A todo el mundo. Todo el mundo estuvo vulnerable hasta aceptar entrevistas. El sitio ideal de hacer las entrevistas era todo el mundo en las cocinas, todo el mundo en las salas de sus casas. Nos siguen muchas personas que ya la pandemia no se ha ido, pero ha disminuido, ya no es un requisito ya utilizar las mascarillas, volvemos a la normalidad. ¿Se ha preguntado Luz María o ha hecho una evaluación si todavía sigue tan meticulosa con el tiempo? Sí, te voy a explicar por qué. Lo que a mí me han dado mis libros ha sido una gran responsabilidad. Y yo no puedo escribir y no practicar lo que aprendo. Por eso te decía que este es el libro del que yo más he aprendido, porque yo me dediqué a investigar, a hacer research, como se dice en inglés, y yo apliqué todo lo que aprendí. Y hoy en día, cuando trato de volver a esos hábitos antiguos, es como que inmediatamente tengo una palanca que me dice, no, ya Luzma, ya aprendiste que eso no es así. Por ejemplo, no sé si pasa aquí en Puerto Rico, pero allá en Miami, todo ahora es por Teams y por Zoom. Eso fue lo que nos dejó el COVID. Un Teams eterno. Yo decía, pero una reunión. Si antes yo agarraba un teléfono y resolví una cosa en 5 minutos, ahora tenemos que estar 10 personas conectadas por Teams. Nos preguntamos por toda la vida, nos decimos que parecimos lindos. Ya no hay viajes. Todo es por Teams. Entonces, una de las cosas que me he atrevido a hacer muchas veces, cuando digo, y esto no es necesario darle media hora de tiempo. Llamo a la persona y digo, mira, resolvamos tú y yo, tomemos la decisión y lo aplicamos. Y eso lo aprendí en ese libro. Hay Victoria Alonso, que además de ser una gran amiga, es la vicepresidenta la presidenta de Marvel Studios. Me dice que hay meetings que terminan mucho antes de que deben terminar, lo pautado. Y que uno debe saber cuándo se terminó el meeting, que es verdad, muchas veces seguimos hablando
y no resolvemos nada. Lo bueno que te trajo el Teams también es que la conversación, adjuntas el documento rápido que pediste, no esperaste, es inmediatez. Exacto. No, yo total. Y quiero dejar muy claro que yo sé que esto ha sido muy conveniente, muchísimo, pero que hay veces que exageramos y que con una llamada podemos resolver, y eso va a favor del tiempo. Claro. Porque nosotras somos comunicadoras, nos gusta ver, nos gusta tener esa comunicación visual, gestual, y entonces ese COVID y ese manejo del tiempo nos quitó eso. Exactamente. Y nos sentíamos un poco en la soledad. ¿Hace también una diferencia en cómo maneja el tiempo el hombre y la mujer? Nuestra complicación. Totalmente, al hombre le rinde más el tiempo que a nosotros. Le rinde empezando más por la maquillada, la peinada. Pero antes, cuando pasa todo este cambio de los Teams, tú salías del cuarto a la sala, de la sala a la cocina, y como quieras te arreglabas desde la parte de arriba. Yo hasta perfume me echaba. Por y supuesto. ¿para qué yo me echo perfume si nadie me va a oler? Yo me arreglo, porque eso es parte de nosotros. Eso es parte de nosotras. Una de las cosas que me encanta del libro es que habla de una base a la cual yo estoy trabajando en ella todos los días, y es el propósito de vivir feliz con intención. Y hablas del propósito, de esta frase japonesa del Ikigai. Del Ikigai. Le dedicas un capítulo a esto. ¿Cómo descubres y llegas ahí en un tiempo de incertidumbre que no todo el mundo tenía una felicidad, porque lo que había era preocupación? Sí, total, y miedo. ¿Cómo descubres ese tesoro que yo lo veo como una plantita que hay que abonar? Totalmente. Leí mucho durante la pandemia, y cuando descubrí esa filosofía de vida, que además no es nueva, si te pones a ver, nos había llegado por otros lados, pero me gustó, y por eso la incluí en el libro. Yo creo que, ahora que tú hablabas de vivir el presente, yo he aprendido a vivir el presente. Me ha costado muchísimo, pero en estos días, sobre todo este mes, por ejemplo, que he viajado tanto, que he pasado por 2 huracanes, fui a Santo Domingo y venía Fiona, acaba de pasar Ian por la Florida. Te das cuenta de que tú dices, espérate, el jueves vuelo a San Juan, y si entonces el huracán llega aquí, no, déjame vivir el día de hoy. El presente, porque uno se empieza a atormentar. Entonces, como dice una gran amiga, Norma Pantoja, ay, que la conoce, empiezas a sufrir el layaway. Exacto. Ella me enseñó a no sufrir el layaway. Bueno, lo tomaré como frase no podemos sufrir el layaway. No podemos sufrir el layaway. Entonces, ¿qué pasa? Últimamente me he dedicado, gracias también a lo que aprendí del Ikigai y la intención, a estar, como dicen en inglés, fully present. Estamos tú y yo gozándonos de esta conversación. Yo no tengo por qué estar preocupada de mañana. Ojo, es muy importante aclarar que eso no quiere decir que no seamos responsables con los planes. Yo tengo una agenda, eso también me ha ayudado muchísimo a organizarme. Hay veces que yo ponía en un miércoles 10 cosas que no eran tan importantes las 10. Entonces, digo, voy a hacer 5 bien hechas, porque aparte llegas a la octava y ya te estás muriendo de cansancio. Exacto. Y no te quieres frustrar a la mitad del camino. Exactamente. Porque de nada vale tener una lista que tú sabes que no es alcanzable, ni medir, ni yo medible. Este año, por esas cosas de Dios y del destino, es cuando más trabajo he tenido, gracias a Dios. Trabajo hasta los domingos. Y he tenido que cambiar ciertas cosas de mi vida personal, porque para mí era importante sentir que mañana no trabajo, por ejemplo, pero, trabajando ahora, los domingos hasta los sábados. Pero ahora Despierta América está Exacto. los domingos. Entonces, también estoy haciendo otros shows para VIX, la nueva plataforma. La nueva plataforma de Univisión, y tengo que viajar mucho. Y toda esta gran cantidad de trabajo que tengo ahora, una de las preguntas que más me hacen es, Luzma, ¿y cómo haces para trabajar tanto? Si yo no hubiera escrito ese libro, yo no pudiera estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Saber cómo administrarte. En la parte de la gerencia de proyectos, ¿verdad? Siempre se habla de todo lo que es la planificación, o sea, anticiparse a hacer las cosas. Pero también este tiempo pandémico sacó en Luz María a la mujer valiente, porque ella siempre está tras cámara. Digamos que soy una miedosa que se atreve. Sí, pero sacó todo esto porque dijo, voy a prender mi cámara y voy a hacer las noches con Luz. Charlas con Luz. Las charlas con Luz. Y ¿cómo fue ese decidirte? El ser esa mujer valiente y enfrentar y ganarle la batalla al tiempo y no quedarte con las ganas de ser tú la que haga un show. Mira, te cuento qué pasó. Todo el que me conoce sabe que yo
aunque mucha gente dice, ya tú no eres tímida, he sido muy tímida, ya tengo, digamos que más experiencia frente a las cámaras porque hace 6 años que me están entrevistando por los libros. Yo estudié periodismo y una de las cosas que yo más disfruto es hacer entrevistas. De hecho, produzco entrevistas. Y yo me acuerdo cuando yo era muy jovencita que yo soñaba con hacer entrevistas, pero me daba miedo, grabadas pues, pero me daba miedo, me daba pena. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la revista, en Cosmopolitan y en la revista Cristina, yo siempre, aún siendo directora de la revista, yo siempre elegía hacer la entrevista que iba en la portada. Y nadie la grababa, o sea, yo grababa la voz. Con la grabadora de mano. Pero disfrutaba mucho escribiéndola. Cuando empieza el COVID, en una de estas tantas, porque después de esa primera cuarentena hubo muchas más, tienes que encerrarte porque posiblemente estás contagiada, hasta que me contagié. Y en una de esas dije, a la gente le falta como compañía, todo el mundo está en su casa, le falta luz. Que conste que a mí mi nombre me viene gustando después de los 50, a mí mi nombre no me gustaba. Me parecía Luz María. Eso como Luz que María, no pero ahora le das la luz a todo el mundo. Exacto, eso dicen y me alegra mucho de servir. ¿Qué pasa? Me acuerdo que estando en mi cama dije, voy a hacer charlas con Luz. Y empiezo y lo hago como si fuera mi trabajo. O sea, yo me acuerdo que las tenía los martes, sábado y domingo me preparaba. Religiosamente. Hice varias, no me acuerdo cuántas hice muchas y gracias a Dios con grandes personalidades, Eugenio Derbez, Isabel Allende. Eugenio que ha escrito tus prólogos. Exactamente. Esa última con Isabel Allende estuvo muy genial. Espectacular. Entonces, de pronto, esas entrevistas empiezan a crear titulares que yo creo que es el sueño de cualquier periodista. Para mí fue una lección a los 56. Lo mismo que yo le digo a mi equipo de producción, yo quiero que nuestras entrevistas creen titulares, pues prediqué con el ejemplo, ¿te acuerdas? Entrevisté al Puma, me acuerdo. Y ahí me suelta esa frase de nos veremos en el cielo. Te da como una exclusiva. No, y eso fue criticadísimo y se hizo titulares. Y Chiqui Delgado me contó que se había casado por un ritual con Jorge Ramos y también... Y eso fue porque empezaste a aumentar tu número de seguidores, empezaste a entender más también la parte de las redes. A mí me sigue un grupo variado de mujeres que comienza como desde los 35 años en adelante, pero habemos algunas que vamos a ir, como diría J-Lo, a vivir ese house time en diciembre. Cumplo mis 50. La mejor edad. La mejor edad. Y yo quisiera que me pasara como a ti. Ay, que a esos 50 decidiste cambiar, claro, porque ambas tenemos unas profesiones, pero nunca nadie piensa que a los 50 años va a iniciar otra carrera, el mejor tiempo de su vida. Ni yo lo hubiera pensado. Y tú sabes que cuando yo iba a cumplir 50, el otro día, ayer me encontré unas fotos mirando mi teléfono y le tomé una foto a la silla donde se me ocurrió la idea y a la computadora, porque a mí me encanta como guardar estos recuerdos, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba en una silla que me encanta, donde escribí La mujer de mis sueños después, y yo dije, voy a cumplir 50, y me puse a hacer balance de lo que habían sido los 50, y me di cuenta de que sí me había convertido en lo que yo quería hacer, y me llegó el título, La mujer de mis sueños. Y ahí empiezo a escribir. En esa misma silla yo voy a escribir un libro para ayudar a las mujeres miedosas que piensan que el éxito es el privilegio de alguien más. Y te voy a explicar, ahora que tú vas a cumplir los 50, por qué exactamente fue importante. ¿Cómo me debo preparar? Te voy a explicar por qué. Porque yo no pensé en los 50, yo pensé en los 60. Yo dije, ay, Dios mío, pero si tengo los 60 aquí al lado. Porque empezaste otra vez el tiempo. Exacto. Ese timeline acelerado. Espérate, lo que yo no, y no que piense que a los 50 uno es viejo, ni a los 60, ni a los 70. Sí recordé a mi abuela a los 60, que para mí era viejita, fíjate, hace muchos años, cuando yo estaba chiquita. Yo dije, pero yo sí dije, de 50 a 60 yo voy a hacer todo lo que yo no me he atrevido a hacer. Y mira, todo lo que Sabes que cuando leí este libro en el book club, fue un detonante para muchas cosas. Mi hermana que está por ahí, Celi, que saben que yo hablo todos los días y les digo, ¿sabes algo? Yo quiero hacer cosas nuevas. Pero empieza ya. Porque el decirlo y el hacerlo y vivirlo, o sea,
El libro te hace que ese deseo ya tengas el plan y la acción y lo comiences a hacer. Exacto. Y lo empecé a hacer, claro. Hay cosas que hay que trabajarlas un poco en silencio para cuando estés ahí. Válido. Y una de esas es algo que voy a decir aquí. A ver, es el libro. Grabado. Vas a hacer tu libro. Es el libro. Qué maravilla. Que quiero hacer y a mí me encantaría que en ese momento tú hicieras ese prólogo. Pero aquí queda grabado. Del libro, así yo que te hago el prólogo. Esta es la exclusiva que quisiéramos tener. ¿Y de qué es el libro? Yo voy a hablar de lo que he vivido en el sentido de cómo la historia de una mujer real, que se llama así mi blog, lo que vive una mujer auténtica en un tiempo actual, la transición de trabajar para cuidar a tus padres, de cómo prepararse para esa nueva vida y cómo seguir viviendo cuando los seres que te acompañaron ya no están. Para tú seguir, ¿verdad?, en el camino de profesional, de donde vas, porque son pequeñas pausas, pero esas pausas no se pueden convertir en abismo. Te voy a decir algo, y yo estoy segura, tú ahora hablabas de los rundowns, que son estas escaletas de los programas, tú sabes, de producción. Yo digo siempre que Dios hace los mejores rundowns. Y esta conversación tuya y mía en este momento, yo te voy a confesar algo que no he dicho públicamente. Yo estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida por mi mamá. Que mi mamá sufrió COVID, tiene una condición y no habla ni camina después de ser una mujer que era la que manejaba mi casa, es la más habladora, la que más... Que la reseñas mucho en tus libros. Total, y ahí dice en ese libro que una de las cosas que yo más disfruto es sentarme a chismosear con mi mamá. Ya yo no puedo hacerlo, mi mamá no habla. No habla. Me escribe, pero no habla. Tiene la cabeza mejor que tú y que yo. ¿Qué pasa? Una de las cosas que me ha enseñado a mí este proceso, porque ya lleva más o menos un año, y en el cual yo nunca había pensado, es cómo hace la gente que tiene un dolor grande en su vida para seguir funcionando. Y nadie te prepara. Nadie. Nadie te dice. Es muy fácil hablar de miedos y de inseguridades y todo cuando todo funciona. Nadie te dice, pero uno como hijo, desde el amor, aprende a hacer cosas. Mi hermana y yo aprendimos cómo cuidar a dos personas simultáneamente enfermas, que aprendimos hasta técnicas que no sabíamos. Y un día una persona del centro donde estaba mi papá dijo, ¿pero cómo ustedes podían? Y la respuesta fue, el amor lo puede todo. El amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Pero son esas cosas que nadie te dice. Nadie te dice. Porque vivimos en un mundo de las redes sociales muy fantasioso. Todo el mundo tiene todo automatizado, la vida perfecta. Que es mentira. Y nadie se siente en esa realidad. Tú sabes que la semana pasada justo yo pensaba, en este año, mi mamá, que vive conmigo, pues pasó de ser una mujer muy saludable, tenerlo todo, a estar en una cama. Mi hija se mudó de casa. Claro, también pasa cuando lo normal es que te pase a la edad que yo tengo, o tú tienes, ¿no? Que ya estamos cincuentonas. Pero no nos preparan, lo que tú has dicho, no nos preparan para eso. No hay un manual. Entonces de pronto yo veo las fotos de mis vacaciones hace 5 años con toda la familia en Europa, felices. Esas fotos no se van a repetir. Y entonces, y te da la vuelta también la situación de otra forma. Cuando ya no tienes nada de esas personas, dices, ahora me toca vivir a mí. Claro. ¿Cómo lo hago? Entonces, esa sensación del tiempo, de tú salir ya no con el tiempo contado, y tú dices, ahora puedo salir y tomarme más tiempo, pero siempre estás todavía agitada, porque tú dices, me quedan tantos minutos y siempre el tiempo está ahí. Siempre el tiempo. Así es que hay que aprender a entenderlo, abrazarlo y verlo. Así Sobre todo no verlo como enemigo. Yo creo que te tienes que hacer amiga de él. Y uno se pone celoso. Alguien me decía, ¿y qué aprendes de las pérdidas? Yo le digo, de la primera pérdida, que fue la de mi mamá, aprendí a que hay que vivir cada momento como si fuera el último. Y gracias a Dios lo hice. Con lo de papi, le digo a las personas, desarrollé una intolerancia a la estupidez. Me encanta. No me hagas perder el tiempo en eso. Gracias. Entonces ahí ya tú te das cuenta que vas cambiando de vida, que tu perspectiva es diferente. Mira qué curioso, el dolor te va volviendo más valiente. Exactamente. Porque ya las cosas que antes te causaban miedo, dices, espérate, ya yo pasé por cosas peores, ¿esto qué me va a pasar? Y entonces el leer
ese libro fue el que empieza a mover, eso ni Celi lo sabe, a mover toda esa voz interior activa, porque yo digo que nosotras tenemos como las 7 voces que están ahí, Sí. la que dice a recoger, a cambiarte, a moverte, y también con la que tienes que luchar de decir, me voy a quedar aquí y no voy a hacer nada, Esa y es voy la que a hay que sufrir, matar. voy a ver a Luz María triunfar, a Celi triunfar, a todo el mundo triunfar, y yo aquí en el mismo sitio. No, y lo más triste es que esa voz te va a dictar excusas. Exactamente. Como no tengo tiempo, como quién soy yo para escribir un libro. No, o no, pues ¿quién me va a leer? Es que ella nació para eso, yo no. O Y eso quién es me va- mentira. O quién me va a leer. Exactamente. O porque todo el mundo piensa que es Isabel Allende. Antes tú me hablabas de un libro y yo decía, wow, pues Isabel Allende, tiene que ser una novela, pensaba yo. Claro. Pero siempre hay posibilidades y yo creo que el libro lo menciona claramente en el cierre de esa carta compromiso al tiempo. Es algo que todo el mundo debería empezar el libro al revés. Bueno, ¿me lo permites un Claro que segundito? sí. Porque a mí esa carta, que además le aconsejo a todos que la hagan, así no compren el libro, así Tienen no que lo hacer la lean. carta. Escríbanle hoy, terminen de ver esta entrevista y cojan lápiz y papel o en el teléfono y escríbanle una carta al tiempo. Créanme que se van a reconciliar con él. Yo les voy a leer una parte, que además yo lo hice, como escribo siempre, con mi corazón. Y en una voz que parece que Luz María te está hablando al oído. Déjame Que yo creo buscar. que eso es lo Sí. más importante. Tú hablabas del tiempo y en lo que tú buscas hay esa carta del tiempo. Sí, porque hay una parte que me Rachel encanta. Hollis, que Rachel tú la Hollis, conoces, ajá. que has participado en sus eventos, que ese es uno de los grandes sueños. Estaba escuchando yo hoy su podcast Ajá. y hablaba del tiempo y dijo, hoy en este podcast voy a contestar un mensaje que me dejaron de esta persona que quiere que le dé un consejo. Y uno piensa como latino, como hispana, como boricua, que nuestros problemas son únicos. Ajá. Pero el de una mujer es generalizado a lo mismo que nosotros estamos pensando. Pues su mayor problema, el tiempo. Que ella tiene 39 años, que su reloj biológico está sonando, que vive con su novio, que ella quiere hacer una maestría. Y todo era en un tiempo, ella tenía un timeline perfecto. Y lo primero que le responde Rachel Hollis dijo, ¿y quién se inventó el tiempo? ¿Quién te dijo que no lo puedes hacer? Exactamente. ¿Por qué tenemos todas las mujeres ese mito en nuestras cabezas? Porque fíjate que los hombres no. 39 y yo aún tengo fe A los de que hombres. celebren esa boda mía allá en Despierta América. Pero claro que lo Yo vamos aún a lo tengo. celebrar, pero por supuesto. A ver, esta parte, me gusta usar, le escribo al tiempo y le digo, me gusta usarte para felicitar, para dar palmaditas en la espalda, para decirle a alguien que me inspira, para preguntar cómo está el ánimo, para contar lo que me tiene triste y denunciar lo incorrecto. Todos esos momentos son hoy el tiempo que sumo y gano para mejorar mi vida. Sí, me doy cuenta de que te estoy perdiendo en cada uno de esos momentos en que dejo que el miedo me dé órdenes. O cuando me enfrasco en peleas donde siempre habrá dos versiones y no hay un juez para decidir quién tiene la razón. Te pierdo cuando siento que mis palabras destruyen, cuando repito en voz alta lo que asumo, cuando digo que sí, cuando quiero decir que no, cuando invento finales tristes, cuando me quedo callada pudiendo decir tanto, cuando me preocupo inventando historias que nunca se harán realidad. Mira todas las cosas que yo he hecho en mi vida, que sé que me han hecho perder el tiempo. ¿Cuántos finales hemos inventado que no suceden? Que no suceden. Es que si yo voy y le digo que me aumente el sueldo, me va a decir que no hay plata, que en este momento. Te hacen la historia antes Y entonces de no vas cruzarla. y pierdes el tiempo porque no fuiste y a lo mejor te perdiste tu ascenso o tu aumento de sueldo. Una de las frases que me llama la atención del libro, que recomienda, creo que es el libro de Daniel Gottman, Focus, Ajá. estar enfocado, Sí. dice que en el océano de las distracciones, el que sabe estar atento triunfa. Exactamente. Y eso para mí fue algo cautivador, porque volvemos, la parte del tiempo es importante. Y tú sabes qué pasa ahora con todo esto de redes sociales, yo me incluyo. Perdemos mucho tiempo. En el scrolling. Y ojo, y yo siempre hablo para adelante y hablo para atrás. Yo pierdo tiempo, pero a la vez es parte de mi trabajo. Yo tengo que estar bien informada. Pero hay veces que miro y pasé media hora dándole vueltas a Instagram. Para uno que ponerse al día.
de saber qué es lo que está pasando en ese movimiento. Luz María, para mí de verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Sé que vienes a Puerto Rico en esta ocasión para impartir una charla muy importante sobre este libro, El arte de no quedarte con las ganas. Y sé que vas a motivarlas. Yo voy a estar ahí en primera fila en este libro que de verdad que transforma. Yo te felicito porque me ha gustado muchísimo. Qué lindo. A mí, siempre que alguien me habla del libro y lo veo así que está todo marcado, digo, misión cumplida. Mira, le puse, mira mi firma y todo. Propiedad de Wanda Hernández. Por si se Propiedad, porque esto es como un tesoro. Ay, qué belleza. Si yo dejo este libro que ha movido en mí tantas cosas, me voy a perder y lo tengo. Mira, ese capítulo 6, el del Ikigai, lo he vuelto a leer. Es que dime si no es un libro que tú puedes abrir en cualquier página y vuelve y te recuerda cosas que debes hacer en tu vida, y que te va a mejorar la vida. Yo lo que quiero como periodista, hoy justo me hacían una entrevista y contestaba eso, que yo lo que quiero como periodista es servir, y ya sea escribiendo libros o produciendo programas en televisión como Despierta América o produciendo entrevistas, lo que quiero siempre es dejar eso, un mensaje en el que tú, después de escuchar, de leer, digas, ¿sabes qué? Si esa persona pudo, yo también puedo. Y me encanta como periodista a investigar las fórmulas que le han funcionado a otras personas, por eso ahí siempre el común denominador la cantidad de citas y recomendaciones de libros. Y son personas muy ocupadas, que son además muy productivas, que pudieran decir, no tengo tiempo, sin embargo hacen muchas cosas. Y yo sé que si a mí me sirvió, pues le va a servir a cualquiera. Y lo que más me gusta siempre es cuando alguien, que me encanta que me digan, me gustó el libro, pero más me gusta que me digan, me sirvió. Me sirvió. Sabes que leo y veo en ti esa mente inquieta, productiva. ¿Hay otro nuevo libro en puerta? Sí, es lo que te comentaba. Quiero hacer este libro que sé que va a ser un libro en el que voy a llorar mucho. Yo no he llorado poco escribiendo esos libros. Es más, me he reído mucho escribiendo. Yo sé que va a ser más difícil, pero va a servir también mucho, que es el que quiero escribir para ayudar a todas esas personas que están pasando momentos difíciles en su vida. Yo he tenido una vida feliz hasta ahora. Que no quiero decir que no soy feliz, pero quizás ahora entiendo mucho más lo que es el dolor y lo que es la tristeza que antes. O que reconoces, si lo miras desde otra forma, que has sido afortunada. Mucho. Porque muchísimo. Solo hasta ahora es que no has sido feliz completamente. Totalmente. Y lo mismo me pasó a mí en ese análisis. Dije, fíjate, tengo que darle gracias a Dios porque he sido feliz tantos años. Y cuando uno habla feliz, y yo quiero que la gente entienda, o sea, no es que adolezcamos de la felicidad, no estamos en una distimia. No. Estamos reconociendo que la felicidad era plena cuando te rodeas de los seres que tú amas. Claro. Y tiene que haber un poquito de dolor, ¿verdad? No poco, mucho dolor. Lo que pasa es que pasa por esas diferentes etapas. Tú sabes que aprendí yo que en esos momentos en que no pasaba nada, no había quizás ese éxito que estábamos esperando, no había quizás mucha plata en el banco, no había quizás ese sueño cumplido, éramos felices también y no nos dábamos cuenta hasta que no tenemos un dolor grande. Entonces, una de las cosas que yo invito a la gente ahora que he pasado por un momento tan triste en mi vida, tan doloroso, es que disfruten plenamente lo que tienen y que siempre miren al lado. Yo ahora miro a los lados y también, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo tengo el dolor de ver a mi mamá así, pero se me sienta gente al lado que me cuenta historias muy tristes, quizás más tristes que la mía, y digo, ¿sabes qué? Gracias a Dios que tengo un trabajo en el que puedo tener platica para que mi mamá para ayudarla, para estar, ¿cuánta gente no tiene para tener una vida, como digo yo, digna? Exactamente. Entonces, hay que agradecer, hay que entender que todos pasamos por momentos difíciles, que todos tenemos cruces. A mí, Lourdes Estefan, una amiga que quiero mucho y que trabajó conmigo, me echaba un cuento una vez, una anécdota, un chiste que se me quedó grabado. Dice que va un tipo al cielo y se encuentra con Dios y le dice, Dios, ¿qué quieres? Y dice, quiero que me quites esta cruz que me pesa tanto. Y dice, ok,
escoge, mira para abajo y escoge la que tú quieras. Y dice, aquella, dice, esa es la que tú tienes. Wow. A mí eso se me quedó grabado en el alma y siempre pienso que la cruz que tengo es la que Dios me dio en este momento, igual que tú tienes las 2 cruces tuyas que se te fueron. Y tenemos muchas personas que alrededor que sabemos que están viviendo momentos muy difíciles. Entonces, quiero escribir ese libro y quiero juntar, igualito que junté, he juntado fórmulas que han funcionado para ser más productivos, fórmulas que nos han ayudado a ser más valientes, fórmulas que nos sirven concretamente para dar ese paso. Quiero esas fórmulas que nos ayuden a ver la vida con esperanza cuando ya no nos queda sino fe. Con fe, que eso es lo más grande. Me llevo de este libro, Luz María, la importancia y la urgencia de vivir en el presente. Totalmente. Y de ser feliz. Sí, agradeciendo. Y agradeciendo de una forma todos los días. No hay que ser feliz. Y mira que yo siempre digo, pónganse metas, pero no hay que esperar a que eso pase para ser feliz. O sea, hay que ser feliz ahora y hacer algo que te lleve a ese sueño cumplido. Pero tienes que ser feliz en el proceso, tienes que disfrutar los procesos. Somos muy procrastinadores. Hasta la felicidad la posponemos. Voy a ser feliz cuando me compre el apartamento en la playa o cuando vaya y tenga el carro. No, sé feliz ahora y cuando tengas el carro lo vas a disfrutar también más. Yo me estoy viviendo este momento y estoy siendo sumamente feliz con tenerte aquí en esta entrevista para el blog. Espero que sea la primera de muchas. Que yo sé que una vez me contaron, no me acuerdo, que te quedé mal y te pido perdón públicamente. Dios mío, porque eso me tiene traumatizada. No, es que el problema es que fue tan duro el trauma que lo olvidé. Lo olvidaste. Dicen que teníamos una cita y que no pude. Pero, y aquí públicamente pido perdón. Pero estás aquí, ya, estás perdonada. Los tiempos de Dios son perfectos. Recuerda ya el prólogo. Despierta América. No, mentira. Claro que sí, claro que tu historia la vamos a contar. Pero nada, yo estoy muy feliz y te agradezco el tiempo que has brindado aquí para compartir en este regreso del blog. Un llamado final a toda esta audiencia que va a ver esta entrevista. ¿Qué consejo le puedes dar, Luz María? Mira, hay una palabra que a mí me encanta y que siempre uso, que es atrévete. Yo creo que aplicando esa palabra empieza el cambio. Yo creo que todos estamos viviendo un momento en que de alguna manera tenemos como un exceso de motivación, si te das cuenta. Nos metemos en redes y siempre hay un consejo y siempre hay alguien diciéndote, haz esto, tú puedes, pero nadie te dice cómo. ¿Cómo? Todo el mundo te dice, sí, los sueños se cumplen, sí, pero ¿y cómo hago si el mío no lo he cumplido? Yo una vez le oí decir a J-Lo que atreverse a hacer algo era como lanzarse de un avión en paracaídas, que tú no lo puedes pensar porque si lo piensas no te lanzas. Exactamente. Y eso es lo que yo quiero dejar. Cuando tú tienes ganas de crear algo, tú tienes que dar ese primer paso, hacer la llamada, pedir el préstamo, mandar el email, tocar la puerta, tomar el avión y presentarte donde la persona que tú crees que te va a ayudar. Entonces, ese atreverse es la puerta que se va a abrir para que tú cumplas ese sueño. Tienes que hacerlo, así te estés muriendo de miedo. Hacerlo. Es lanzar, acuérdate de lanzarte del avión. Del paracaídas. Del paracaídas. Pues ya lo tenemos aquí. Exacto. Y vamos afuera. A abrirlo. Ese paracaídas se va a abrir. Quiero darle las gracias darte las gracias a ti, darle las gracias a nuestra productora y amiga Celi Marrero de Celi Marrero Media Planners. Que hace estos eventos fabulosos. Y también al Caribe Hilton por recibirnos y prestarnos aquí esta sala para entrevistarte a ti. Y el llamado final es que adquieran este libro, El arte de no quedarte con las ganas. Llegó la hora de ganarle al tiempo. Si no lo tienes, debes conseguirlo en Amazon. Y es de Auron Books. Así que lo pueden conseguir ahí. Será, amigos, hasta la próxima conversación del blog de Mujer Real. Chao. Atrévanse. Gracias.